La historia de Ismael es el relato de un hijo rechazado que logró escuchar la voz divina, una historia llena de dolor y esperanza. Cada uno de nosotros conoce ese dolor que no se manifiesta con un grito, sino que se asienta lentamente en lo más profundo del alma. Es la amargura de sentirse ignorado, la agonía del olvido, la pesadez de no haber sido elegido. Muchos de nosotros lo hemos experimentado, lo hemos superado o lo estamos viviendo ahora mismo. La pregunta silenciosa resuena en el corazón. ¿Acaso no valgo nada? ¿Alguien me nota? Y cuando el mundo da la espalda, los seres queridos se van, las puertas se cierran, esa pregunta ya no es un eco, sino un rugido ensordecedor. Trasladémonos a través de los siglos, no solo a los acontecimientos históricos, sino a la esencia misma del alma humana. Ismael, hijo de Abraham, nacido de una sierva, un exiliado. Pero esta es solo una parte de la historia, la versión que suele contarse, viéndola a través del prisma del pacto y el linaje. Detrás de esa versión se esconde la historia de un niño con un corazón que late, de una madre derramando lágrimas y de un Dios que escucha sus súplicas. Esta es la historia no contada del hijo rechazado que tuvo el privilegio de escuchar la voz del Todopoderoso. Una historia de cómo los cielos se extienden hacia aquellos que el mundo intenta relegar al olvido. Es una historia capaz no solo de iluminar, sino también de sanar. Y si Dios se dignó a hablar con un exiliado, si un ángel fue enviado al desierto a un niño que lloraba, quizás tampoco se ha olvidado de ustedes. Aquí no habrá sermones. Juntos recorreremos un camino donde el rechazo se convirtió en el comienzo de un nuevo encuentro. Escucharemos el grito que resonó en el desierto. Sentiremos cómo la promesa divina atraviesa el silencio. Es importante saber que el Dios que vio a Ismael también los ve a ustedes, y Él siempre está dispuesto a escuchar. Ismael nació de la desesperación, de los planes humanos, no divinos. En la vida hay momentos en que el silencio se vuelve insoportable, no el silencio de una habitación, sino el silencio del cielo. Abraham y Sara conocían bien este silencio. Tenían una promesa de Dios, brillante como las estrellas e increíble como la arena bajo sus pies. La promesa de un hijo del que surgirían grandes naciones, ante quien se inclinarían reyes y a través de quien toda la tierra recibiría bendición. Pero los años pasaron y el vientre de Sara permaneció estéril, como si el tiempo y la propia naturaleza se burlaran de la palabra divina. En esa espera nació el miedo. Sara, mirándose al espejo, solo veía una belleza que se marchitaba. Miraba a su marido y veía amor mezclado con una tristeza silenciosa. En su corazón brotó la semilla de la impaciencia, y en un momento que resonaría a través de las generaciones, tomó una decisión dictada no por la oración, sino por el deseo de controlar la situación. Le propuso a Abraham: «El Señor no me ha dado hijos. Únete a mi sierva. Quizás a través de ella pueda formar una familia». Así, la promesa divina se entrelazó con los planes humanos. Agar, la sierva egipcia, probablemente no tuvo voz ni voto. Era propiedad, no una esposa. Pero fue ella el vientre a través del cual Sara intentó cumplir la voluntad de Dios. Ismael fue concebido no en rebelión o lujuria, sino en la confusión de la desesperación humana, cuando la fe cede al miedo y el miedo intenta esconderse detrás de la lógica. Pero es importante recordar, incluso cuando cometemos errores, Dios nunca trata a las personas como errores. En la narrativa de la existencia humana, es frecuente la tendencia a tratar a las personas como meros errores.
La historia conoce el ejemplo de un hijo nacido de la unión de un patriarca y una sierva, a quien el mundo podría haber tildado de ilegítimo. Sin embargo, en la mirada divina, este niño fue visto con favor celestial, porque a los ojos del Todopoderoso, ninguna alma viene al mundo por casualidad. Cada respiración está predestinada por una voluntad superior, y cada niño nace con un propósito definido. Incluso si el mundo insiste en que su aparición no fue planeada, la voz divina susurra: yo te creé con una misión especial. Muchas personas llevan la carga de su origen, de circunstancias que no eligieron. Nacen en familias disfuncionales, crecen en una atmósfera de caos, vienen al mundo en condiciones que los demás preferirían olvidar. Ismael fue uno de esos niños, un hijo nacido de un complejo entrelazamiento de fe y carne, de promesas y confusión. Pero el Todopoderoso no rechaza a quienes nacen en los desiertos de la vida. Al contrario, es allí donde a menudo manifiesta su misericordia. La vida de Ismael no comenzó en el centro de los acontecimientos, sino en su periferia. Sin embargo, es precisamente al margen del destino donde Dios a menudo escribe las historias más profundas y conmovedoras. El nombre de Ismael significa Dios oye. Esto no es una coincidencia. Ya en el mismo significado de su nombre se encierra el testimonio de la atención divina. Él estaba destinado a ser una prueba viviente de que los cielos están atentos, incluso cuando nadie más presta atención. Quizás su historia comenzó en la confusión. Quizás creció bajo el peso de decisiones erróneas de otros. Pero permítame asegurarle, usted no es un efecto secundario accidental, ni un pensamiento secundario, ni ha sido arrojado al margen de la vida. Usted es una prueba viviente de que Dios puede dar vida incluso de la debilidad humana, y que su misericordia no conoce los límites establecidos por nuestros errores. El segundo aspecto de esta historia es la posición de Ismael como un muchacho atrapado entre dos mundos, una semilla de división. Imagínese ser un niño a quien su padre ama, pero ama a otra persona un poco más. Imagínese crecer con la sensación de que su existencia es una complicación, una tensión, un recordatorio de una decisión de la que se arrepienten, pero que no pueden deshacer. Tal era el mundo de Ismael. En los primeros años, esto probablemente no se sintió tan intensamente. Ismael corría libremente por el campamento de Abraham, jugaba entre las ovejas y las tiendas, escuchando historias de un Dios que había llamado a su padre y había hecho un pacto con él bajo el cielo estrellado. Abraham, sin duda, amaba a su hijo, de eso no puede haber duda. Le enseñó a Ismael a sobrevivir en el desierto, a adorar al Todopoderoso y a caminar con dignidad. Durante 13 años, Ismael fue el único hijo de Abraham, y a los ojos de su padre era amado. Pero incluso un niño siente cuando algo cambia. Luego llegó Isaac, el niño milagro, el niño de la risa, cuyo nombre significaba alegría. Nació de una herida que parecía demasiado vieja, en un momento demasiado tardío, pero de acuerdo con el plan celestial. Su nacimiento trajo no solo nueva vida, sino también una nueva tensión. Lo que antes era tranquilo, se dividió. Lo que antes se daba por sentado, ahora parecía incómodo. Sara, quien una vez había iniciado el nacimiento de Ismael, ahora lo veía como una amenaza. Escuchó al muchacho reír, y algunas traducciones incluso afirman que se burlaba, pero en realidad era un adolescente riéndose de un bebé. Quizás era un juego, quizás celos, quizás ambas cosas, pero para Sara no era inocente, era insoportable.
La situación era insoportable. Sara exigió a Abraham que expulsara a la esclava y a su hijo, declarando que Ismael no debía compartir la herencia con Isaac. El muchacho, que antes caminaba junto a Abraham, ahora se había convertido en un estorbo. Abraham estaba consternado. La Biblia testifica que esto lo afligió profundamente, pues Ismael era su hijo. No fue simplemente una decisión legal, sino una pena paternal. Sin embargo, Dios ordenó a Abraham que obedeciera a Sara, no porque Ismael hubiera sido rechazado por los cielos, sino porque Isaac era el hijo del pacto. No se trataba de amor, sino de un orden divino. Y aún así, incluso en esta situación, Dios dio una promesa: no te aflijas. También del hijo de la sierva haré una nación, porque él es tu descendencia. Ismael se convirtió en el símbolo de lo que muchos experimentan, pero no se atreven a expresar: el dolor de estar entre dos mundos, cuando una persona no es una parte completa de uno y es indeseada en el otro. Demasiado viejo para un grupo, demasiado joven para otro, demasiado pobre para pertenecer aquí, no lo suficientemente pobre para pertenecer allá, demasiado diferente, demasiado complejo, demasiado de algo o no suficiente de algo. En este espacio intermedio comienza a formarse la división. Pero esto es lo que a menudo se pasa por alto. En medio de este entre, Dios no guarda silencio. Él observa, actúa y prepara algo que nadie más ve. Ismael no era Isaac, pero permaneció conocido, amado y elegido para una historia diferente. A veces, al mirar hacia atrás en su vida, las personas se sienten olvidadas, como si a otros les hubiera tocado un milagro, y a ellos solo un recuerdo, a otros una promesa, y a ellos dolor. Pero la historia de Ismael demuestra que Dios no necesita luces brillantes para manifestar su fidelidad. Él se encuentra con nosotros incluso en las sombras, porque las sombras no lo asustan. Él creó la luz y sigue hablando en la oscuridad. Quizás ahora alguien se encuentra entre dos mundos, sintiéndose fuera de lugar, indeseado y olvidado. Pero Dios ve a esa persona, conoce el terreno intermedio en el que se encuentra, y aún no ha terminado su historia, ni mucho menos ha terminado. Ismael, rechazado, exiliado, pero no olvidado por Dios. Existe un dolor que no se puede expresar con palabras, un dolor que oprime el alma, como el peso de 1000 decepciones. Para Ismael, este dolor llegó en un día caluroso, cuando todo lo que conocía le fue arrebatado en silencio. El día en que Sara exigió su partida se convirtió en el día del colapso del mundo de Ismael. En un instante, él era el hijo de Abraham, el único hijo durante más de 10 años, y al siguiente, solo el hijo de una esclava, sin título, sin herencia y sin lugar, simplemente un nombre que ya no tenía cabida en las tiendas de la promesa. Abraham se levantó temprano por la mañana, recogió pan y un odre con agua. Eso fue todo. Nada más, ni protección, ni sirvientes, ni manto, solo lo mínimo indispensable. Se puede sentir el dolor en ese momento. Un padre obligado a enviar a su hijo al desierto, no porque dejara de amarlo, sino porque sus manos estaban atadas entre la promesa de Dios y el dolor de la obediencia. La Biblia no conservó muchas palabras de Ismael ese día, pero el silencio habla más fuerte. Imaginen la confusión y la mirada en sus ojos mientras veía a su padre darse la vuelta y regresar al campamento. Imaginen a Agar tomándolo de la mano, tratando de ser fuerte, pero muriendo por dentro. Entraron al desierto,
física y emocionalmente, vagando hasta que el agua se acabó, hasta que el pan se acabó, hasta que, al parecer, la esperanza desapareció. Incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que la esperanza se ha desvanecido, todavía arde. Agar, exhausta, incapaz de cargar más a su hijo, lo puso bajo un arbusto. Su corazón se desgarraba de dolor y se apartó, incapaz de ver morir a su hijo. Se sentó a cierta distancia y se entregó a las lágrimas. Pero este no es el final de la historia, porque el cielo no permanece indiferente. La Biblia dice que Dios escuchó el llanto del muchacho, de Ismael, no las súplicas de la madre, sino el grito del niño, el que llegó al oído divino. El cielo escucha incluso en el desierto. Dios respondió no al poder o a la posición, sino a un llamado de ayuda sincero y desesperado. Dios escuchó el sonido que el mundo prefirió ignorar. El muchacho rechazado atrajo toda la atención del cielo. Un ángel descendió de los cielos y se dirigió a Agar. No temas, Dios ha escuchado el llanto de tu hijo. Levántalo, tómalo de la mano, porque de él haré una gran nación. Dios no se olvidó de Ismael, lo tenía presente. Su cuidado se extendía no solo a Isaac, sino también a aquel que había sido olvidado en el desierto. Y es importante recordar que cada uno de nosotros tiene su propio desierto que debe atravesar. El rechazo puede venir de las personas más cercanas, de lugares que alguna vez parecieron un hogar. Pero es importante recordar que el rechazo de una persona nunca significa el rechazo de Dios. El destierro por otros no significa que el Padre Celestial se haya apartado. Ismael no pereció en el desierto, sino que allí encontró a Dios. No a través de pactos, templos o rituales, sino a través de sus lágrimas. Y algunos de nosotros también encontraremos a Dios en los lugares más inesperados, no en suntuosas catedrales, sino en el polvo y las lágrimas. Porque Dios siempre escucha los gritos de aquellos que no tienen un lugar en este mundo. Dios ve el encuentro divino en el desierto. El desierto no es solo un lugar para sobrevivir, es un lugar de revelación. Cuando te despojan de las comodidades, cuando se derrumba la identidad impuesta por otros, cuando el mundo olvida tu nombre, es entonces cuando Dios pronuncia tu nombre con mayor claridad. En el silencio del desierto ocurrió algo que lo cambió todo. Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua en medio de la desesperación. Allí, donde ella esperaba la muerte de su hijo, la vida fluía justo debajo de la superficie. La respuesta estaba cerca, pero ella no podía verla hasta que Dios intervino. Y que esto sea un mensaje para el alma de cada uno. Si aún no ven la solución, no significa que no exista. A veces se necesita una palabra de Dios para abrir los ojos al pozo que está cerca. Este no fue el primer encuentro de Agar con Dios en el desierto. Años antes, cuando ella, embarazada, huía de la crueldad de Sara, el ángel del Señor la encontró junto a una fuente y le dio una promesa. Estás encinta y darás a luz un hijo, y lo llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Fue entonces cuando Agar le dio a Dios un nombre, uno de los más hermosos de las Escrituras, El Roi, el Dios que me ve. Piénsenlo, una sierva extranjera, sola, rechazada, embarazada, sin hogar, se convirtió en la primera persona en la Biblia en darle un nombre a Dios. No un sacerdote, no un profeta, no un rey, sino una mujer en apuros. Así es nuestro Dios. Él se revela no solo a los poderosos, sino también a los indefensos, no solo a los que tienen títulos, sino también a los que lloran. Él no espera a que te arregles. Él viene al desierto, se sienta junto al pozo
y habla en silencio. En el silencio del universo resuena una voz y está dirigida a cada uno de nosotros. La historia de Ismael, grabada en las páginas del texto sagrado, aunque no transmita sus palabras, sí pinta un encuentro trascendental. El grito del joven moribundo de sed se convierte en el momento en que la voz divina traspasa el silencio. Levanta al muchacho, tómalo de la mano. En estas palabras se encierra una intimidad profunda. El Todopoderoso no solo promete salvación, sino que llama a Agar a la acción. Levántalo, sosténlo. La llama no solo a sobrevivir, sino a revivir, a recuperar la maternidad, la fe y a continuar el camino con su hijo. En la vorágine de la desesperación, a menudo renunciamos a lo que se nos ha encomendado llevar. Soltamos la esperanza, abjuramos de la vocación, perdemos nuestra identidad. Pero en este instante, Dios interviene y ordena: vuelve a levantarlo. Aún no he terminado lo que empecé. La historia aún no ha concluido. Y para Ismael, el desierto sin vida se transforma en Tierra Santa, un lugar de encuentro entre el rechazado y el Redentor, donde las lágrimas se convierten en un punto de inflexión y Dios, que todo lo ve, se convierte en la fuente de salvación. Quizás se encuentre usted en esa misma posición, caminando por la vida, herido, atormentado por la pregunta de si alguien nota su dolor. Pero permítame asegurarle, Él ve, Él está cerca, Él no guarda silencio, Él está junto a su pozo, esperando que sus ojos se abran a la verdad. Él es el Roy, el Dios que lo ve a usted, no solo su fuerza, sino también su lucha, no solo su fe, sino también su cansancio. Y Él responde: un pueblo nacido de un grito es la promesa dada al rechazado. El desierto que debía ser el fin de la historia de Ismael se convierte en el lugar donde Dios comienza a escribir un nuevo capítulo. Él no solo es salvado, es llamado. La misma voz que creó el mundo de la nada ahora se dirige al muchacho rechazado por el mundo: de él haré una gran nación. Esta promesa no es una casualidad, ni un gesto de lástima, sino una palabra profética que emana de Dios mismo. El niño rechazado, secándose las lágrimas bajo el sol abrasador del desierto, se convierte en el portador de la semilla de naciones enteras. Una paradoja digna de reflexión: expulsado por los hombres, fue enviado por los cielos. Las Sagradas Escrituras testifican que Dios estuvo con el niño durante todo su crecimiento. Estas sencillas palabras encierran el peso de la intención divina. Dios no solo visitó a Ismael en un momento de crisis, sino que lo acompañó en cada etapa posterior de su vida. Durante los años de su juventud, en su búsqueda de identidad y en su lucha por la supervivencia, Dios permaneció a su lado. Ismael creció en el desierto de Parán, convirtiéndose en un arquero fuerte y hábil, un hombre forjado por el rechazo, pero guiado por la providencia. Agar le encuentra una esposa de Egipto, y de él nacen 12 hijos, 12 príncipes, que dan origen a una estirpe, a una nación, el cumplimiento de la promesa divina. No pasemos por alto esta belleza. Dios no solo dijo: le salvaré la vida, sino: lo haré grande. Dios no solo salva, Él restaura. No solo sana las heridas, Él concede un futuro. Y todo esto nace de un instante de angustia, de un grito que resonó en el desierto. Quizás sientes que tu vida ha sido marcada por las lágrimas y la soledad, por circunstancias fuera de tu control. Pero debes saber que en tu dolor hay un propósito. En tu desierto
hay una promesa. Aquello que te hizo llorar puede convertirse en el terreno fértil del que nacerá tu mayor legado. Dios tiene un historial de hacer surgir la grandeza de la aflicción. La grandeza surge del crisol de la aflicción. La historia está llena de ejemplos de personas rechazadas por el destino que se convirtieron en forjadoras de destinos. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, ascendió a la posición de gobernante de Egipto, dirigiendo el curso de la historia de toda una civilización. Moisés, abandonado en el río cuando era un bebé, se convirtió en el libertador de su pueblo, guiándolo hacia la libertad. David, un joven que pastoreaba ovejas, fue ungido rey, llegando a ser un gran gobernante y profeta. Ismael, aparentemente olvidado por los hombres, se convirtió en el progenitor de una gran nación, dejando una huella imborrable en la historia. No subestimes el lugar donde el destino te ha arrojado. El desierto, que parece un lugar de exilio y esterilidad, puede ser un vientre fértil donde madura tu destino. El rechazo que experimentaste podría ser la puerta a través de la cual entrará tu verdadera vocación. Quizás ahora no ves la nación que está destinada a surgir de ti, pero Dios ya la ve, ya existe en el plan del Creador. Si el Señor ha dado su palabra, Él la cumplirá. Si ha prometido apoyo, nunca te abandonará. Incluso si todo lo que tienes es un grito desesperado, Dios es capaz de crear naciones a partir de ese único grito, lleno de dolor y esperanza. Dios sigue dirigiendo su voz a los rechazados, a quienes han sido marginados de la vida. Es fácil reducir la historia de Ismael a un relato de supervivencia y procreación, pero es mucho más profunda. La vida de este hombre es un testimonio vívido de que Dios no olvida a quienes están al margen, a quienes no se invita a la mesa común, a quienes se nombra en susurros o se intenta relegar al olvido, sepultándolos bajo la gloria ajena. El desierto no es solo un concepto geográfico, es un estado del alma. Es el lugar al que llegamos cuando la vida va en contra de nuestras expectativas, cuando las promesas parecen destinadas a otros, cuando nos sentimos rechazados, descalificados, desheredados. Es en estas tierras estériles donde la voz de Dios resuena con mayor claridad, no en el trueno que estremece la tierra, sino en un susurro apenas perceptible, pero que penetra hasta lo más profundo del corazón. Él no se dirige a los orgullosos y arrogantes, sino a los de corazón contrito y humilde. Dios no se le apareció a Ismael en un palacio rodeado de lujos, ni en un templo majestuoso lleno de incienso. Le habló en el desierto, entre las arenas y el sol abrasador. Esto nos dice que los encuentros divinos no se limitan a las paredes de las iglesias y a los rituales religiosos. Dios no está confinado en templos hechos por manos humanas. Él se encuentra con nosotros en medio del camino de la vida, en los lugares y circunstancias más inesperados. Él habla sobre las cenizas y el polvo, sobre el llanto y la nostalgia, sobre las esperanzas rotas y los sueños incumplidos. Las revelaciones más profundas llegan cuando el mundo alrededor se silencia, cuando el alma está desnuda e indefensa, cuando todo lo que queda es el dolor en el pecho y el sonido de la propia respiración. Y entonces llega el silencio, y luego una voz que no condena ni avergüenza, sino que está llena de amor y compasión. Una voz que dice: te escucho, te veo, no te he olvidado. El mismo Dios que habló con Moisés desde la zarza ardiente, manifestando su poder y grandeza, y con Elías en un susurro apacible, revelando su misericordia, también habló con Ismael, rodeándolo de compasión y claridad. No necesitaba que Ismael fuera perfecto, que proviniera de un linaje noble
o que estuviera en el centro de atención. Solo necesitaba su humanidad, sus lágrimas, su corazón lleno de anhelo y esperanza. El mundo moderno está obsesionado con el estatus, el reconocimiento y la atención. Pero las leyes de los cielos son diferentes a las terrenales. Los cielos ven de otra manera, hablan con lo invisible, llaman a los rechazados y los transforman en naciones. Los cielos escuchan el clamor de los solitarios y les responden con una fuente de agua viva y una promesa que perdurará por generaciones. Quizás ahora te encuentras en tu desierto personal, sintiéndote rechazado y olvidado. Tal vez intentas mantener la cabeza alta, ocultando el dolor y la desesperación. Permíteme decirte algo que el mundo quizás nunca te dirá. Dios sigue hablando contigo. No necesitas títulos ni rangos para que Él te ame. No necesitas aplausos ni admiración para que Él te vea. No necesitas autoridad ni poder para que Él te llame, para que su llamado llegue a todos. La voz que resonó en el desierto sigue haciendo eco hoy, dirigiéndose a cada uno por su nombre. Pero no es una voz de condena, sino una voz que ofrece una nueva misión. No una voz que busca humillar, sino una voz dispuesta a restaurar la dignidad. No una voz que abandona en la soledad, sino una voz que eleva a nuevas alturas. Porque Dios sigue volviendo su mirada hacia aquellos que han sido rechazados por la sociedad, elevando a los humildes y construyendo nuevos destinos en medio de las ruinas. Él sigue siendo capaz de conceder agua en el desierto árido y de escuchar cada grito de desesperación. La séptima faceta, la gracia oculta en la sombra. Cuando Dios reescribe la historia. Existen historias que brillan bajo los focos de la gloria, pronunciadas desde altos púlpitos, elogiadas en sermones inspiradores e inmortalizadas en las sagradas escrituras. Pero hay otras historias, tejidas en la penumbra, silenciosas, íntimas y a menudo incomprendidas. La historia de Ismael pertenece a esta segunda categoría. Él no fue la figura central del pacto, no fue el hijo que gozó de la atención general. Sin embargo, su nombre sigue resonando a través de los siglos. Y esto no es mérito del elogio humano, sino obra del propio Dios. La gracia no siempre desciende sobre las cumbres montañosas iluminadas por el sol. A veces reposa silenciosamente en rincones escondidos donde rara vez se aventura la gente, en humildes tiendas perdidas en el desierto estéril, en la vida tranquila de aquellos que no encontraron lugar en la mesa del banquete. Es precisamente allí donde la gracia brilla con especial intensidad, en la sombra. Ismael no heredó las bendiciones destinadas a Isaac, pero encontró algo no menos sagrado, la presencia de Dios en el duro desierto. No erigió altares majestuosos de los que hablan los textos sagrados, ni luchó con ángeles, pero se encontró con un Dios que ve, oye y responde a las súplicas. Y a veces, este es el mayor milagro. No la manifestación externa de una bendición, sino la conciencia interna de que eres amado, visto y guardado por la mano del Todopoderoso. Cuando Ismael creció, no hubo lugar en su corazón para la amargura, el deseo de venganza o un espíritu rebelde. Simplemente siguió adelante, forjado por las pruebas de la vida, pero acompañado por el Dios de la misericordia. Su nombre, que significa Dios oye, se convirtió en su testimonio personal. Cada vez que alguien se dirigía a él por su nombre, servía como un recordatorio: fuiste escuchado, no una vez, sino siempre. ¿Y acaso no es esto lo que anhela cada uno de nosotros? Ser escuchados, ser vistos, ser recordados, ser conocidos por aquel que está por encima de todo.
Quizás la vida te lleva a permanecer en la sombra. Otros se bañan en la gloria, mientras tu lealtad pasa desapercibida. Otros reciben generosas bendiciones, mientras sobre tus hombros recae el peso de las pruebas. Pero la gracia actúa de manera diferente a la gloria mundana. La mirada de Dios no se fija en los escenarios brillantes, sino en los corazones, especialmente en aquellos que han sido quebrantados, pero que aún encuentran la fuerza para volver a latir. Tu historia puede ser diferente a todas las demás. Puede que no tenga aplausos atronadores, una comprensión clara de lo que sucede o una herencia envidiable. Pero si la gracia encontró a Ismael en el desierto estéril, sin duda te encontrará también a ti, porque la gracia no teme a las sombras. Nació para brillar precisamente donde hay oscuridad. En conclusión, Dios escucha a los rechazados. La historia de Ismael no es solo un relato del pasado. Es un espejo que refleja cada alma que alguna vez se sintió innecesaria y abandonada, cada corazón rechazado por los demás, cada niño atormentado por la pregunta de por qué la elección no recayó en él, cada padre que lucha por sobrevivir en circunstancias limitadas, cada creyente que creció lejos de lugares ideales, familias ideales o teologías perfectas, pero que, aún así, anhela a Dios. Esta es la historia no contada del hijo rechazado que escuchó la voz de Dios. La historia de Ismael, hijo de Abraham, es un brillante ejemplo de la atención divina hacia los rechazados y olvidados. Es el relato de un hombre cuya voz fue escuchada por el Señor mismo. El nombre de Ismael, que ha llegado hasta nuestros días, encierra un profundo significado. Nadie es olvidado por Dios. No existe grado de lejanía, daño o insignificancia que pueda ocultar a una persona de su ojo que todo lo ve. El corazón del Señor se compadece de cada uno, y su voz sigue resonando incluso en los desiertos más desolados. Dios no solo se apiadó de Ismael, sino que lo incluyó en su gran designio. Mientras Isaac se convirtió en el guardián del pacto, Ismael reveló al mundo que el amor de Dios se extiende no solo a los elegidos, sino también a los rechazados. Para quienes se sienten perdidos y solos al margen de la vida, es importante recordar: Dios escucha a todos. Para quienes no encajan en los moldes establecidos, Dios los ve. Para quienes sus lágrimas riegan el suelo estéril de oraciones no respondidas, Dios siempre está cerca. Él no solo consuela, sino que también llama, eleva, infunde nueva vida en su historia, afirmando: vivirás, te levantarás, eres mío. Este no es el final, sino el comienzo de un nuevo camino. El mismo Dios que escuchó a Ismael en el desierto sigue atendiendo a cada uno, y Él se dirige a cada persona por su nombre, llamándolos a sí mismo.